Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con algunas dudas que tengan sobre ejercicios pasados y también hoy vamos a ver la parte de modelamiento. Listo, entonces vamos a empezar como con la última clase. Que tienen dudas, no, perdón. Estamos hablando de funciones inversas, hablamos también un poquito de la exponencial y quedamos con el ejercicio de la población. Entonces, decíamos que la población suponíamos que crece de forma exponencial. En el año 2010 habían 2.340.000, un poquito más de personas. En el 2015 habían 2.464.000. Listo. Entonces, calcular la población en el año 2018, ya habíamos dicho pues que la exponencial tiene esta forma. Y entonces, de ahí pues logramos calcular, teniendo en cuenta que f en 0 es, digamos, el punto inicial, que sería en 2010. Eso nos da que esta C es la población inicial. Eso es lo usual, pues, cuando hablamos de crecimiento poblacional, pues esta C es como la población inicial. Y luego, teniendo en cuenta que f en 5 es 2.424.000, tenemos pues una ecuación que podemos resolver para encontrar A. Y entonces ya tenemos la forma de la exponencial, que es C por A la X. Y ahí sí podemos encontrar F en 8. Entonces, vamos a hacer pues como una especie de aproximación. Yo les había dicho que mientras más dígitos decimales cojan de acá, mejor. Va a ser más exacto. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más exacto posible. Siempre uno se aprovecha mucho de la tecla ANS, que esa es la que deja como todos los decimales guardados y no los elimina. Entonces, estoy volviendo a hacer los cálculos que ya había hecho antes para llegar a la respuesta. Y entonces aquí nos daría dio 2.540.000, pues aproximadamente 2.540.000, 074.35. Esa fue como la respuesta a la que llegué, lo más, digamos, como cercano posible. Obviamente, como estamos hablando de personas, pues uno no puede tener 0.35 personas, ¿cierto? Entonces, digamos que la respuesta sería 2.540.000, 74 personas. Entonces, lo aproximamos a 74. Listo. Muy bien. Y la parte B. Entonces, la parte B. ¿En qué año la población superará los 5 millones? Entonces, lo que yo quiero es calcular X. Entonces, lo que yo quiero es calcular X de forma que f de X sea 5 millones. Y ahí lo que tenemos es una ecuación. Encontramos X y ya. Pues básicamente eso es todo. Entonces, f de X ya sabemos que era 2.343.050 por A es 1,0101 a la X igual a 5 millones. Entonces,
2.300.000 va a pasar a dividir. Y Mario, es un ejercicio casi que de despeje, ¿cierto? Es encontrar X. Este pasa a dividir. Eso nos da, pues, calculémoslo. 2.1339. Y ahí encontramos X, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Pues para despejar X en este caso, pues hay dos formas. Acordarse pues como de la definición, porque esto tiene una equivalencia a un logaritmo, una potencia. Pues recordemos que si A la n es B, entonces logaritmo en base a de B es n. Entonces uno puede convertir de potenciación al logaritmo, es una forma. O bueno, lo que yo hago usualmente, pues lo que yo haría sería simplemente sacar logaritmo en ambos lados, ¿cierto? Logaritmo natural, entonces quedaría logaritmo natural de este y logaritmo natural de este. ¿De qué me sirve el logaritmo? De que este x, aplicando propiedades de logaritmos, lo puedo sacar. Entonces quedaría x, ya no queda como exponente. Y entonces ya tendríamos la respuesta. Simplemente pasamos ese logaritmo a dividir. Listo, ya calculamos eso. Como dije, entre más decimales uno coja, pues mejor. Va a ser más preciso. Eso también uno lo puede hacer, no sé, pues en matemática, en Excel, bueno, en cualquier software pues, que calcule. Nos da 75.4230. Muy bien. Eso nos dio. Entonces, X es 75. Entonces, pregunta, ¿cuál creen que sea la respuesta al ejercicio? Pues vamos a subir como para que se acuerden del enunciado. Ahí está el enunciado y todo. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Listo, pues la pregunta es ¿en qué año? Es ¿en qué año? Entonces, la respuesta sería el año 2075. Bueno, ya Nid dice que no. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Santiago dice que sí. Listo, muy bien. Entonces, chicos, recuerden, muy bien, David. Recuerden que, a ver,
bueno, incluso también esto fue bueno porque el ejercicio y el enunciado lo habíamos trabajado pues ya hace tiempito en el, digamos, video pasado, probablemente no se acuerden. Entonces, X es 75, listo. Esa es, digamos, como nuestra respuesta a la ecuación. Pero una cosa es la respuesta a la ecuación y otra cosa es la respuesta al ejercicio. Yo siempre los invito a que después de que uno plantea la ecuación, lo resuelve, encuentra X, listo, uno ya hace como que todo eso. Entonces ahí sí, no muy bien, listo. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta al ejercicio? Listo, y siempre interpreten la respuesta a la ecuación, pero en torno al contexto del ejercicio que nos presentan. Listo, porque una cosa es la respuesta a la ecuación, otra cosa es la respuesta al ejercicio. Ahorita cuando trabajemos modelamiento, veremos creo que otro caso de estos. Una cosa es la respuesta a la ecuación, otra cosa es la respuesta al ejercicio. Entonces siempre vuelvan a leer el enunciado, vuelvan a leer, bueno, qué es lo que me están preguntando y ahí sí respondamos. Entonces la pregunta es, ¿en qué año la población superará los 5 millones? Habíamos dicho que X es el tiempo en años a partir del 2010. Por lo tanto, si me dicen 75, es 75 años después de 2010. O sea que la respuesta correcta sería en el año 2085. La población superará los 5 millones. Muy bien. Entonces ustedes están muy jóvenes. No sé si además que para el 2085, bueno, de pronto no alcanzan, pero de pronto algunos de ustedes sí, y son juiciosos, pues, se cuidan. Entonces, bueno, ahí está la predicción y está grabado en video, ¿cierto? Recuerden que estos datos yo no los saqué de la nada. Estos datos son, pues, de la población de Medellín, ¿cierto? Según, pues, los censos que han hecho. Entonces, se podría decir, pues, que en el 2085, pues, esa sería como la población. Un buen ejercicio es, por ejemplo, investiguen cuál fue la población en el año 2018. Investiguen cuál fue la población en el año 2018, pues en Google, por ahí, y fíjense qué tan acertado o qué tan errónea fue esta respuesta. Porque obviamente pues es un modelo muy sencillo, pues simplemente una exponencial y ya, pero en la práctica pues hay otros factores que afectan la población, ¿cierto? Entonces pues estamos simplificando mucho un problema complejo, pero aún así pues es un modelo que aplica pues y no es que no funcione. Listo, es más bien que tan bien funciona o que tan bien no funciona. Listo, entonces esa sería la respuesta. Ahora, noten lo siguiente. Vamos a borrar por aquí. Noten lo siguiente. La pregunta también puede haber sido, por ejemplo, encuentren f inversa. Digamos, encuentren f inversa. Entonces, para encontrar f inversa, lo que uno hace es, pues, se opinen. A ver, por ejemplo, ustedes pueden escribir en el chat. Pues, el chat queda grabado, pero en el video no aparece el chat. Listo. En el video no aparece el chat, entonces, si no quieren que quede el video, pueden escribir desde el chat. Pueden escribir desde el chat y eso no, pues, eso queda grabado, pero en el video no aparece el chat y yo nunca me voy a montar el chat y yo no me voy a publicar el chat, pues, no. Entonces, pueden escribir desde el chat sin ningún inconveniente. Incluso a veces los videos quedan como que yo respondo una pregunta, pero
en el video ni siquiera quedó la pregunta porque la pregunta la hicieron fue por el chat. Bueno, entonces f inversa. Entonces, si yo quiero calcular f inversa, lo que yo quiero es despejar x, ¿cierto? Entonces, tenemos que, digamos, la población, y, la función y es c por a a la x. Esa es la exponencial, ¿cierto? Ya sabemos quién es c, ya sabemos quién es a, y ese es y. Entonces, lo que hay que hacer es despejar x, que es básicamente lo mismo que hicimos acá. Voy a escribirlo así. A c por a la x es y, como para que quede la, digamos, como analogía entre esto, porque realmente es el mismo cálculo. Entonces el c pasa a dividir y me queda que a la x es y sobre c. Luego sacamos logaritmo. Entonces sacamos logaritmo de a la x igual al logaritmo de y sobre c. Entonces esa x pasa a multiplicar. Quedaría x por logaritmo de a igual al logaritmo de y sobre c. O sea que x ya lo logramos despejar. Y es una división de estos dos logaritmos. Que básicamente fue lo mismo que encontramos aquí. Esto es el mismo cálculo. Entonces f inversa, escribámoslo por aquí, entonces f inversa sería logaritmo de x sobre c sobre logaritmo de a. Recuerden pues que esta y la cambiamos por x, es el último paso pues, porque me están preguntando f inversa en términos de x, que es una variable. Muy bien. Entonces, otra forma de resolver el ejercicio hubiese sido, listo, calculemos la inversa. Esta es nuestra inversa. Y entonces, ¿cuál sería la población a los 5 millones? Pues la población a los 5 millones, perdón, el año, teniendo en cuenta, pues, cuando la población alcance los 5 millones, pues sería f inversa de 5 millones. Y f inversa de 5 millones simplemente es logaritmo de x, que es 5 millones, sobre c, que era 2.343.050, sobre logaritmo de a, y a era 2.400.000. Perdón, no, a era 1,0101. Perdón. A era 1,0101. Listo, entonces, otra forma de resolver el ejercicio es encontrar la inversa y luego cambiar, pues, o reemplazar los valores. Porque es que, si se dan cuenta, ¿por qué hice esto? Hice esto porque, si se dan cuenta, implícitamente aquí lo que hicimos fue encontrar la inversa. O sea, básicamente, aquí lo que hicimos fue encontrar la inversa. Entonces, eso es lo que quiero que caigan en cuenta. Muy bien, si tienen dudas sobre este ejercicio, me pueden comentar. Voy a leer aquí por aquí lo que han dicho. Muy bien. Recuerden que yo la clase siempre la empiezo, pues, digamos, como que sin grabar. Entonces pueden, antes de yo empezar a grabar, ustedes pueden comentar también. Shirley, puedes preguntar al comienzo de la clase antes de que empiece a grabar. O al final también, ¿cierto? Al final yo termino la grabación y también, pues, si tienen dudas. Entonces, también pueden comentar a través de eso o a través del chat. Listo. Tin, tin, tin. Muy bien. Entonces, creo que no hay más preguntas. Entonces, sigamos con los otros ejercicios. Entonces, me preguntas por el punto 14, el punto 11 y el punto 12. Listo. Vamos para el punto
14. Eso fue lo que vimos la vez pasada, listo. Vámonos por aquí en dudas. Vamos para dudas y miremos el punto 14. Entonces el punto 14 dice, esperen, yo saco esto por aquí. Bueno, esto es lo que dice el punto 14. El interés del 3.75% por año, capitalizado trimestralmente, encuentra el valor de la inversión después del número dado de años. Bueno, está muy bueno la pregunta, porque el interés también es otra forma de exponencial. Es decir, si yo aplico una inversión a cierto porcentaje de interés al año, o trimestral, o semestral, bueno, lo que sea, eso se comporta de forma exponencial. Entonces, seguimos pensando en esta fórmula. F de x igual a c por a a la x. Esto c por a a la x. En este caso, el c sería, digamos, como el capital inicial o la inversión inicial. Y en este caso, el a, ¿quién sería? Pues el a sería 1 más el interés. Y x pues sería como el número de periodos o el número de veces que se capitaliza ese interés. Entonces, es un interés anual, pues sería el número de años. Si es un interés trimestral, sería el número de trimestres. Y así. Entonces, bueno, entonces la fórmula que les puede servir a ustedes sería, digamos, f de x igual a c por 1 más i a la x. Esa es la fórmula. Esto es el capital inicial, es el interés, y aquí es el número de periodos capitalizados. En pocas palabras, el número de veces que se cobra el interés. El número de veces que se cobra el interés. Listo, no sé si eso te ayuda o te da pues como luces frente al ejercicio. A ver quién fue el que lo preguntó. Juan Fernando. Entonces es muy similar, pues es decir, es trabajar con la exponencial, solo que de pronto pues no tenían claro, digamos, que este A era 1 más I, más el interés. Listo, entonces, ¿cuál es la pregunta? Muy bien, a ver, tengan en cuenta lo siguiente. Yo puedo sacar un interés. Bueno, te puedo recomendar algunos videitos que tengo sobre matemáticas comerciales. Y ahí creo que lo explico mejor. Ahí lo explico mejor. De hecho, ya están, pues, en el canal ya están montados videos de matemáticas comerciales. Ahí hablo sobre interés simple, interés compuesto. Ahí incluso explico las fórmulas. Hay ejercicios explicados. Chicos, búsquenlo. No se acostumbren a que todos, como que, ay, sí, el link, ténganlo ahí. No, pues decir, búsquenlo ustedes en la universidad, en un sinfín de
materias, cursos, etcétera, ustedes tendrán que investigar. Entonces, en una materia les dice, chicos, ustedes tienen de consulta o de tarea este tema o esto, investiguen. Entonces, ustedes tienen que buscar en libros, tienen que buscar, no sé, ir a la biblioteca, internet, Google, etcétera, ¿cierto? Ustedes tienen de buscar y investigar. Les estoy diciendo, pues, que en el canal es muy fácil que encuentren esos videos. Todos los videos de matemáticas comerciales, pues hay una lista de reproducción que se llama matemáticas comerciales. Está a 2 clics de que lo encuentren. Listo, entonces busquen. Entonces, como estaba comentando, entonces, el interés se puede calcular o se puede, digamos, cobrar o capitalizar cada cierto tiempo, cada cierto periodo. Entonces es diferente hablar de un interés que me cobran, por así decirlo, cada año, a un interés que me cobran cada mes, a un interés que me cobran cada trimestre o cada semestre, etc. Entonces veamos un ejemplo muy sencillo, pues, y como el más fácil, pues. Digamos que estamos hablando de un 12% de interés anual. Listo. Muy sencillo. Si la capitalización es mensual, realmente a mí no me cobran 12% de interés anual. A mí me cobran es un 1% cada mes, ¿cierto? Tenemos 12% anual, pero cada mes me están cobrando, entonces cada mes me cobran un 1%. Si la capitalización es trimestral, me están cobrando cada 3 meses. Entonces, en un año, ¿cuántos trimestres hay? En un año hay 4 trimestres. Entonces me están cobrando cada trimestre 12% dividido 4. O sea que cada trimestre me están cobrando un 3%. Aquí es un 12% al año, pero el año tiene 12 meses, es un 1%. Si la capitalización es semestral, entonces un año tiene 12 semestres, o sea que no es que me cobren 12% al año, sino que me cobran 6% cada semestre. Y si la capitalización es anual, pues efectivamente me cobran, un año solo tiene un año, pues valga la redundancia, entonces 12% dividido un año sería 12%. Entonces efectivamente me cobran un 12% anual. Tiene que tener presente que aquí estamos hablando de interés compuesto. Entonces en el interés compuesto es distinto, aunque de pronto usted no tengan eso muy claro, pero es distinto. Un 1% mensual a un 12% anual. Listo, es distinto. En este caso me cobran más. En este 1% mensual me están cobrando más que, digamos, un 12% anual. Digamos que en este caso, aquí me cobran más. La diferencia pues no es muy grande, pero igual sigue siendo más, ¿cierto? Sigue siendo más. Listo. Entonces, para resolver este ejercicio, ¿qué tienen que hacer? Pues, estamos hablando de trimestralmente. Entonces, trimestralmente, en un año, ¿cuántos trimestres hay? Y eso te da el X. En 2 años, ¿cuántos trimestres hay? Eso te da el X. Y en 10 años, ¿cuántos trimestres hay? Eso te da el X.
Y el I, ¿cómo lo calculas? El I lo calculas de esta forma. Tienes que coger el interés del año y como me lo capitalizan trimestralmente, tienes que pensar en un año cuántos trimestres hay y haces la división y esto te da el I. Y eso ya lo tienes que hacer el capital inicial y listo. Lo aplica la fórmula y ya. Entonces, bueno, pues el capital inicial sería C. Entonces, pues es decir, la respuesta quedaría, por ejemplo, sigamos con el ejemplo. Entonces, digamos que nuestra función es C por 1 más I a la X. Y digamos que estamos en capitalización mensual. Entonces, la fórmula sería C por 1 más un 1%, que capitalización mensual nos dio un 1%, a la X. Y digamos que lo vamos a hacer a 2 años. Esto a 2 años. Entonces, en 2 años, ¿cuántos meses hay? En 2 años hay 24 meses. Entonces, sería a la 24. Yo calculo eso. Tengo en la calculadora. Entonces, incluso es un buen ejemplo porque acá está la diferencia entre interés, digamos, simple e interés compuesto. Si yo calculo esto al final nos da 1.2697. Y esa sería la respuesta. Y si uno interpreta esta respuesta, ¿qué me está queriendo decir? Esto me está queriendo decir que C por 1 es C, que es lo que tenía inicialmente. ¿Listo? Entonces, ese es el capital inicial. ¿Cuánto aumentó el capital inicial? El capital inicial aumentó un 0,26. Y este 0,26 se traduce a un 26%. Entonces, aumentó capital inicial un 26%. Entonces, sí, quedaría, digamos así, el capital inicial pues queda indicado. Simplemente queda como C y ya. Listo. Bueno, el curso no es tanto pues como de matemáticas financieras, como les decía. Entonces, al menos pues pienso que con esto les di al menos una idea o un saborcito pues, o más o menos con eso logran resolver el ejercicio. Pero si les interesa más, como les digo, aprovecho y promociono, ¿cierto?, el canal. Yo ya hay un curso de matemáticas financieras y ya tengo videos referente a este tema, entonces los pueden buscan en el canal la lista de reproducción, matemática financiera, y eso debe ser los videos, son 8 videos, son 8 clases, entonces son como, deben ser los videos en la quinta, lo de interés simple y interés compuesto, y en la sexta, a partir de la quinta, sexta, séptima, creo que en la sexta o séptima debe estar, o pues o escanean o buscan, pero por ahí pues tengo videitos sobre esto. Si le interesa saber más, para que lo busque. Listo, igual Juan Fernando dice que ya entendió. Pero eso es interesante, eso es un tema muy chévere. Aparte de financiera de matemática, yo siempre he dicho que el que no sepa matemática pierde plata. Eso está perdiendo plata por no saber matemática. Y especialmente cuando ustedes les dé por pedir un préstamo, quieren un préstamo porque quieren comprar una moto, un carro, una casa, un préstamo un préstamo educativo para estudiar algo, bueno, en fin, cualquier tipo de préstamo, deben de tener esto muy claro. Entonces a uno le hablan es de un 12% anual, pero ese 12% anual, dependiendo de la capitalización, se puede convertir en un porcentaje distinto. Si realmente fuese un 12% anual, a 2 años debería ser un 24%, pero en realidad no es un 24%, sino que en realidad nos dio un 26%, ¿cierto? Que es más alto.
Entonces ahí están los videos para que, si desean, los pueden investigar más. Muy bien. Punto 11 y punto 12. Punto 11 y punto 12. Entonces, el punto 11 es encontrar la inversa. La inversa es muy fácil de encontrar. Ya saben cómo. Listo. En el video anterior les expliqué cómo encontrar la inversa. Después dice, ¿qué representa B inversa? Luego encuentre B inversa evaluada en 15 y qué representa la respuesta para usted. Muy bien. Y el punto 12 también. El punto 12 es como lo mismo. Pues o es un esquema similar, es una pregunta similar, simplemente otro contexto, pero es una pregunta similar. Listo, ahí está. Muy bien. Te voy a dar un momentico para que lean los dos ejercicios si no los han leído de pronto. O no se acuerdan, pues. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que el volumen del agua depende del tiempo. Listo. El volumen del agua depende del tiempo. Yo te doy un tiempo T y con ese tiempo T tú encuentras el volumen. Recordemos este ejercicio anterior con la función y la inversa. Entonces, la función inicial era f de x igual a c por a la x. X es el tiempo y f de x es la población. O es más, cambiemos. Bueno, si no, f de x. F de x es la población. Entonces yo te doy un tiempo y con ese tiempo tú eres capaz de calcular la población. Entonces aquí les dije, listo. 2018. 2018. Entonces para 2018 X representa, sí, básicamente X será 8 porque X es el tiempo en años desde 2010. Entonces X sería 8. Entonces teniendo en cuenta X, yo calculo la fórmula y me da la población. Entonces la población son 2.540.000. Listo. Calculamos F inversa. F inversa nos dio esta fórmula. Muy bien. Y en este caso, X ya es otra cosa y F de X ya es otra cosa. Entonces, en este caso, X es la población y F inversa sería el tiempo. Es lo contrario. Se invirtieron los papeles. Pues ya se llama inversa, pues se invirtieron los papeles. Entonces, con la inversa, si yo te doy la población, tú aplicas la fórmula y eres capaz de darme el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? En este caso, digamos que significa f de x. F de x es la población
total, sí, sería como la población total o la población. En este caso, ¿qué representa f inversa? F inversa sería el tiempo. El tiempo, o digamos la cantidad de años que han pasado desde el 2010 para que haya una población X. ¿Listo? Entonces, en este caso la población sería población total pasados X años desde 2010. Y en este caso, F inversa me hace el tiempo. Entonces son los años pasados desde 2010 para que haya una población X. Yo te digo una población X, 5 millones, por ejemplo. Ven que esto está como fallando. Listo. Entonces una población X, 5 millones. Entonces yo calculé F inversa de 5 millones. Que me da esto, que más o menos nos dio 75, ¿cierto? Se aproxima a 75,42. Entonces, ¿eso qué quiere decir? 75,42 años han pasado desde el 2010 para que haya una población de 5 millones. Entonces, bueno, en la inversa lo que hace es cambiar los roles de las dos variables. Entonces, en la función inicial, la población dependía del tiempo. Yo te doy un tiempo, así calculas la población. En la inversa, el tiempo depende de la población. Yo te doy una población y así calculas el tiempo que se requiere para llegar a esa población. Entonces, similarmente, aquí tenemos lo mismo. Aquí el volumen depende del tiempo. Entonces, si tenemos la inversa, el tal depende del tal. Y ya tendrían, pues, digamos, más o menos idea de qué representa esa B inversa. Y si yo calculo B inversa en 15, ¿qué representa esa respuesta para usted? Ah, entonces tiene que pasar tal para tal. Listo. El tiempo que pasó, la población, el volumen, etc. Pues recuerden que igual no les puedo resolver el ejercicio, pues porque es su tarea. Pero sí les doy, pues les di como una idea, ¿cierto? Y similarmente acá, aquí dice, cuando la sangre se mueve en una vena o arteria, su velocidad V es máxima a lo largo del eje central, disminuye a medida que aumenta la distancia de R del eje central, para una arteria con radio tal, V está dada con la función en R, listo, V depende de R, V es velocidad y R es el radio, V depende de R. Encuentra inversa, ya lo saben hacer, es un despeje, que representa la inversa. Si V es velocidad dependiendo del radio, entonces V inversa será tal dependiendo de tal, lo contrario. Y encuentre B inversa evaluada en 30. ¿Qué representa esa respuesta? Listo. Entonces, yo creo que ya les quedó un poquito más claro. O no, o quedaron igual de perdidos. Comenten. En especial Sara, que era la que estaba comentando. En el ejemplo 12 hay una inversa y una cuadrática. Sí, pero ustedes ya saben encontrar una cuadrática es despejar. Tienen que hacer un despeje. Y hacer un despeje es de una cuadrática, pues a resolver la cuadrática. Y ustedes ya saben resolver la cuadrática. La cuadrática se resuelve
¿Cómo? ¿Cómo se resuelve una cuadrática? Yo les hago siempre como esta pregunta. ¿Cómo se resuelve una cuadrática? Hay dos opciones. Muy bien, Juan Fernando. Fórmula general. O la segunda opción sería factorización. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben resolver la cuadrática. Fórmula general o factorización. Así resuelven la cuadrática y así encuentran la inversa. De hecho, miremos, yo creo que vimos un ejemplo de la inversa de una cuadrática, si mal no recuerdo. Bueno, esta es más que cuadrática, pues, es como cuadrada, bueno, sí, pero es similar, pues. Llegamos a una cuadrática aquí, esta es una cuadrática, y queríamos despejar X. Entonces, para despejar X, aplicamos fórmula general, y así lo despejamos. Entonces, sí, pues, que no hay problema que sea cuadrática. Bueno, listo, creo que esas eran las dudas. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito de modelamiento. Listo, modelamiento. Entonces, ya en la parte de modelamiento, nos interesa más que todo sacar las ecuaciones. Partir de un enunciado y sacar la ecuación o la expresión algebraica o la fórmula que, digamos, en forma matemática me esté expresando lo que me está diciendo ese enunciado. Yo muchas veces lo he visto también como una especie de traducción. Pues, modelamiento básicamente es traducir un enunciado en español al enunciado en matemáticas, por así decirlo. Listo. Entonces, si tenemos un número aumentado en 3, cuando tenemos un número desconocido, bueno, hagamos este. ¿Cómo sería un número aumentado en 3? Escriban desde el chat. Que es facilito, pues. X más 3. Ya, muy bien. Sí, es súper fácil. Un número desconocido, pues lo usual es que sea X. Puede ser la variable que ustedes quieran. Puede ser T, puede ser Y, Z, W. Alfa, beta, bueno, lo que sea. Pero muchas veces es X, ¿cierto? Entonces, un número aumentado en 3 es X más 3. La suma de dos números es 8. Estamos hablando de dos números. Sería dos variables. ¿Cómo sería? X más Y igual 8. Muy bien, Shirley. Muy bien, Katherine. Listo, X más Y igual 8. Listo. Entonces vamos a modelar algunos de los enunciados que tengo pues aquí propuestos. Y ahorita vamos a modelar algunos ejercicios, pues, o algunos enunciados. La parte de modelamiento también requiere pues como mucha práctica. Es decir, como es una especie de traducción de matemáticas, de español a matemáticas, entonces depende de qué tantas palabras, digamos, ustedes conozcan, qué tan extenso sea su diccionario, ¿cierto? Si yo solo sé esto, pues va a ser muy difícil modelar. En cambio, si yo sé modelar todo esto y modelar todo esto de acá, pues ya digamos que mi diccionario está como más gruesecito, entonces ya me preguntan otro ejercicio, entonces ya puede que lo sepa modelar. Entonces, en esencia es como de mucha práctica. Yo puedo hacer 100 ejercicios y me preguntan en un ejercicio 101 y si ese ejercicio es muy diferente de los anteriores, puede que no tenga ni idea cómo modelarlo. Entonces ya me toca como ampliar mi diccionario, por así decirlo, para ser capaz de modelarlo. Pero una vez uno ya sepa ese, entonces ya tiene, digamos, como otro pedacito más
y ya le va a facilitar modelar más ejercicios. Ahorita les aclaro un poquito en cuanto a esa analogía, pues. La resta entre el triple de un número y su mitad. El triple de un número es 3x, 3 por x. Y, bueno, por ahí lo están. Sí, pues, si quieren pueden ir escribiendo esto en el chat, pues, los que deseen o los que más o menos tengan como idea. Y yo lo voy resolviendo y pues se van dando cuenta si está incorrecto o correcto. Entonces sería 3x menos x medios, muy bien. Menos x medios. Es correcto. La suma de los cuadrados, el cuadrado de la suma. La suma de los cuadrados sería, digamos, x2 más y2. Y el cuadrado de la suma sería, primero tener la suma y luego le damos esa suma al cuadrado. Y recuerden que estas dos cosas son distintas matemáticamente. ¿Listo? Son cosas distintas. Entonces vale la pena hacer la aclaración entre estos dos. Diferente la suma de los cuadrados al cuadrado de la suma. Listo. El doble del cubo de un número menos el triple de su cuadrado. Listo. Entonces, el cubo de un número, vamos a hacerlo como más despacio. El cubo de un número es x a la 3. Eso elevar al cubo. No es 3x. Es diferente el cubo de un número al triple de un número. El doble del cubo de un número pues sería el doble de eso, o sea, multiplico este por 2. ¿Cierto? 2x a la 3. Ese es el doble del cubo. Aquí ya tengo más. Hagámoslo así. Si esto reacciona. El doble de un cubo. El doble del cubo. Entonces tenemos el cubo. Tenemos el doble del cubo. Menos es menos. ¿Cierto? Pues ahí está. Y el triple de su cuadrado. Entonces el triple de su cuadrado sería, el triple es multiplicar por 3 y el cuadrado del número sería x2. ¿Listo? X2. Entonces incluso por eso yo digo que es como una especie de traducción. Vea, este pedacito se traduce en matemáticas a esto. Este pedacito se traduce en matemáticas a esto. Y este pedacito se traduce en matemáticas a esto. Así como cuando uno coge una oración en inglés y la quiere traducir al español, más o menos así. Listo, es literal, pues una traducción. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hemos hecho un par de ejercicios. Vamos bien. Bueno, no hay preguntas. Entonces, la cuarta parte de un número menos el 30% de otro es 1000. Entonces, sigámoslo así. La cuarta parte de un número es x dividido 4 menos el 30% de otro sería menos. Bueno, d, lo usual es que d, cuando estamos hablando de porcentajes o fracciones, d simplemente es una multiplicación. Entonces yo podría decir menos 30% por otro número y el otro número sería y. Listo. Es 1000, entonces es igual
a 1000. Listo, ahí lo traducimos. Bueno, ahí hicimos la traducción. Tradujimos. Sí, también Mariana propone que 0.3. Esto también es equivalente, la parte verde es equivalente a 0,3y. 30% es 0,30, pues, o 0.3. Sí, es equivalente. Muy bien. Listo. Entonces, hasta aquí todo va bien. Entonces, ¿qué les decía respecto al diccionario? Les decía respecto al diccionario en el sentido de que, listo, el recíproco de un número. ¿Cuál es el recíproco de un número? De pronto los que tuvieron una clase conmigo se acuerdan. Si no, muchos no se acuerdan o quedan graves, ¿cierto? Entonces, hemos resuelto muchos ejercicios, hemos resuelto varios de estos, ya los sabemos traducir, pero llega, digamos, con una terminología nueva, llega una parte nueva y ahí uno se embala. Entonces, ¿cuál será el recíproco? Entonces, ahí bailas, ¿cierto? Entonces, si, no sé, en un parcial les preguntan y no saben, se embalaron y no pudieron hacer ese ejercicio. Pero una vez uno ya sepa qué significa el recíproco de un número, entonces ya puede hacer este ejercicio y puede hacer otros ejercicios. Ya tenemos como esta terminología o esta traducción y ya con eso podemos continuar con lo siguiente. ¿Cómo es el recíproco de un número? ¿Alguno sabe? 1 sobre x, muy bien. Entonces el recíproco es 1 sobre x. Listo, ya, es simplemente, es el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo es 1 dividido x. Muy bien. Entonces de esta forma ya tenemos claro esto. Entonces ya podemos, por ejemplo, hacer este otro. La suma de los recíprocos de dos números es 3. Entonces, es la suma de dos recíprocos. El primer recíproco es 1 sobre x, el segundo es 1 sobre y, porque son dos números, x y la suma es 3. Listo. Ya tenemos claro que es el recíproco, ya podemos hacer dos ejercicios. Y ahí, digamos que les amplié el diccionario a algunos de ustedes. Ya si les pregunto por recíproco, no se van a embalar. Como cuando uno no sabe una palabra en inglés, no sé qué significa greenhouse. ¿Qué significa greenhouse? A ver, los que sepan un poquito de inglés. Casa de los sueños. Green, lo voy a escribir. Lo voy a, Casa Verde. green, lo voy a escribir. Por allá alguno lo dijo. Pero escribámoslo por aquí. No sé. Greenhouse. Entonces por ahí alguien dijo que casa verde, hipopótamo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, no saben. Greenhouse no es casa verde. Greenhouse es invernadero. Muy bien, Mariana. Pues no se buscó en Google. Creo que le dio que buscar en Google. Listo. Entonces, greenhouse es invernadero. Entonces, claro, yo estoy traduciendo y me parece greenhouse, pues traduzco casa verde y punto menos en el parcial, ¿cierto? Pero ya después dicen, greenhouse, invernadero, listo, ya lo sé traducir, entonces me lo preguntan y ya lo seguiré utilizando. Entonces, esa es como la idea. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que en cualquier momento ustedes los pueden corchar, ¿listo? Porque es un modelamiento, es una palabra nueva, es una parte nueva, es un ejercicio que de pronto ustedes no hicieron antes. Entonces, si es un ejercicio que no hicieron antes, lo más probable es que los corchen y se embalen y no lo sepan resolver. Listo. Pero una vez ustedes resuelvan ese ejercicio y lo sepan resolver, pues ya no lo van a corchar en ese ejercicio y en otros parecidos tampoco. Entonces uno tiene que tener como su diccionario, o llamémoslo banco de ejercicios, banco de traducciones, bueno, un montón, digamos, como ejercicios claves, y uno ya lo sabe resolver, y cuando les preguntan uno similar, ya lo sabe
traducir, ya lo sabe modelar. Listo, entonces tengan eso presente. Muy bien. Listo, entonces, la suma entre 10 y un número aumentado un 30%. ¿Cómo sería? Traten de hacer estos dos. El A y el B, ¿cierto? Digamos, pues si lo quieren escribir en el chat, pues, lo escriben en el chat. Este es el A y este es el B. Bueno, por ahí proponen Mariana, supongo que él es el primero. 10 más 1.3x. Si yo tengo un número, bueno, eso equivale pues, eso equivale a 10 más el 130% de x. Esto es lo mismo pues. Listo. Eso sería. Bueno, eso es lo que propone Mariana. Y para el B, corchados con el B. Bueno, para el B sería la suma entre un número, entre 10 y un número es 10 más x, y eso lo va a aumentar un 30%. Entonces todo eso lo multiplico por 1,3 o por el 130%, ¿cierto? Recuerden que si queremos pasar del 130% a decimal, simplemente lo que hacemos es 130 dividirlo por 100 y eso nos da 1,3. Entonces pasar de decimal, de porcentaje a decimal o de decimal a porcentaje es muy fácil, pues. Listo. Entonces noten la diferencia clara, pues, entre este y este. Estos son muy diferentes. Y desde el español, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta comita. Listo. Entonces, una sola coma te puede alterar la ecuación o la expresión algebraica de forma significativa. Listo, porque es muy diferente esto a esto. Entonces tienen que estar muy pendientes, tienen que leer muy bien, tienen que interpretar muy bien. Reitero, sigo con mi analogía, es una traducción. Ustedes saben que una traducción del inglés a español, bueno, una traducción, una interpretación, una coma, puede cambiar el significado completo de toda la frase o el enunciado. Entonces, eso mismo ocurre acá. Listo, una sola comita puede cambiar mucho. Entonces, para que tengan eso presente y lean muy bien.
Entonces vamos a hacer estos dos ejercicios siguientes. Aquí, ¿ve? Aquí hay una coma, aquí hay una coma. Es el mismo enunciado, pero cambia la coma. Entonces, la tercera parte del 90% de un número disminuido 20. Entonces vamos a... No, más bien, escribamos la coma con rojo. Más bien. Para seguir como con la misma notación que veníamos antes. Entonces hablemos de un número disminuido 20. Un número disminuido un 20% es 0,8x. Yo cojo el 100% y le disminuyo un 20%, es 0,8. Por allá Mariana ya está diciendo. Listo. Y luego la tercera parte del 90%. Entonces, la tercera parte del 90% sería 90%, o sea, 0,9 dividido 3. Y este D, saben que es multiplicación. Entonces, tercera parte del 90% de un número disminuido 20%. Es 0,9 dividido 3 por 0,8x. Listo. Y en el caso de abajo, tenemos la tercera parte del 90% de un número. Entonces sería, escribámoslo por acá. La tercera parte del 90% de un número. Y todo esto lo voy a disminuir por un 20%. Disminuido un 20%, o sea, todo eso lo multiplico por 0,8. Bueno, listo. Entonces, noten lo siguiente. En este caso, estos dos son distintos. En este caso, estos dos los escribí de forma distinta, pero en realidad son equivalentes. En realidad son equivalentes. Bueno, ahí Sebastián está diciendo que todo eso menos 0,8. Bueno, no, eso es interpretación. Pero el menos 0,8, bueno, en realidad sería como un menos 0,20, pues porque es un 20%, ¿cierto? Pero cuando uno dice disminuye un 20%, uno no interpreta, pues literal, que es, digamos, hagamos otro, digamos, 5 disminuido 20%. Eso no es literal decir, a 5 le resto 20%. Listo, está incorrecto. Pues, decir, la traducción no es así como literal, porque a 5 le resto el 20%, pero el 20% ¿de quién? Pues el 20% sobreentiende que de 5, ¿cierto? Sobreentiende que sería el 20% de 5. Porque si uno mete esto, digamos, en la calculadora, por así decirlo, esto daría 5 menos 20 sobre 100, que eso daría 4,8, que no es la respuesta. ¿Listo? Que no es la respuesta. Entonces, por eso digo que tienen que estar muy atentos y tiene una parte importante de interpretación. Listo. Muy bien. Continuemos. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces tenemos raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de dos números.
Y aquí tenemos el cuadrado de la suma de las raíces. Entonces, tendríamos la suma de las raíces, que sería esta, y el cuadrado de la suma de las raíces sería esto. La suma de las raíces elevado al cuadrado. Y reitero, pues son dos cosas muy distintas. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces veamos, ya casi acabamos, digamos, con estos primeros ejercicios. Un número par lo pueden escribir como 2x, pero cuando estamos hablando pues como de un número, generalmente un número entero, es como por notación, porque así no se acostumbra. Bueno, uno piensa en 2n, aunque 2x pues no estaría incorrecto tampoco, listo. Uno puede usar la letra que uno quiera. Solo que uno generalmente, implícitamente, uno siempre piensa que x es un real y uno piensa que n es un natural. Esto no es obligatorio, pues, ¿cierto? Pero lo usual, entonces como estamos hablando de un número par, estamos hablando de un número natural, entonces usamos el n. Pero el 2x, como dije, está bien, listo. El número impar, ¿cómo es un número impar? Con n, con x, como quieran. 2n más 1, muy bien. 2n más 1. Listo. Si me dicen tres números consecutivos, el primer número sería n o x, como dije. El siguiente sería n más 1, pues el siguiente n. Y el siguiente sería n más 2. Aquí yo tengo mis tres números consecutivos. ¿Cómo sería tres pares consecutivos? Ni idea. Entonces el primer par, sí, muy bien, Mariana. El primer par es 2n. El siguiente sería 2n más 1. Pero incluso 2n más 1, vean que es impar. Entonces el siguiente par sería 2n más 2. Y luego el siguiente par sería 2n más 4. Cuando estamos hablando de pares, vamos de 2 en 2. Le sumo 2, le sumo 4, etc. Y luego, tres impares consecutivos. Entonces sería el primer impar con un número impar. Y los impares también van de 2 en 2. Entonces el siguiente sería 2n más 3. Y el siguiente sería 2n más 5. Listo. Entonces ya saben trabajar con pares, con impares, con números consecutivos. Mariana dijo el de los impares también, muy bien. 2 por n más 1 también es correcto. 2 por n más 1, aplicando distributiva, es 2n más 2, que es este, ¿cierto? Entonces, es correcto, pues es equivalente. Entonces, también muy bien, Jerónimo. Listo. Y el último dice, al dividir dos números, el residuo es 2 y el cociente es 5. Entonces, yo puedo coger dos números, digamos x dividido y. Bueno, no, o n dividido m, pues bueno, las letras que quieran, no importa. N dividido m, y el residuo es 2 y el cociente es 5. Listo, pero yo quiero, digamos, la expresión matemática, yo quiero traducir eso a matemáticas. Entonces, la traducción sería que
n es 5m, 5 por m, 5m, más 2. Esa es la traducción. Digamos que yo tengo 17. 17 dividido 3. 17 dividido 3 está 5 veces y sobra 2, ¿cierto? Yo quiero traducir esto a matemáticas. Esto nos da que 17 es ¿quién es? 5 por 3, que es 15, más 2. ¿Listo? Entonces, bueno, así uno traduce. Entonces, ellos también son muy comunes cuando me hablan del residuo, del cociente. Es importante que sepan traducir esto a la fórmula. Muy bien, muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, entonces ya tenemos como, digamos, un diccionario, por así decirlo, básico. Esto es como nuestro diccionario básico. Estos primeros como ejercicios o enunciados que tradujimos. Ahora ya tengo aquí varios ejercicios. No voy a resolver, no voy a encontrar la respuesta. Simplemente voy a plantear las ecuaciones y ya. Ese también es un buen método de estudio en la parte de modelamiento. Listo. Recuerden que la clase de hoy era como de modelamiento. Entonces, nos interesa es plantear la ecuación y listo. Ya resolver la ecuación ya es otra cuestión, ya digamos es otra clase, es otro procedimiento. Si es una cuadrática ya lo saben resolver, si es un polinomio entonces hay que factorizar, etcétera, ¿cierto? Pero lo vamos a centrar es en plantear las ecuaciones. Si ustedes ya saben plantear las ecuaciones, ya lo otro es resolverlas, que son dos procesos distintos, y yo los invito a que cuando estén en un enunciado, en un ejercicio, pues identifiquen si lo difícil es plantear las ecuaciones o si lo difícil es, una vez planteadas, resolverlas, ¿cierto? Porque hay ejercicios donde yo planteo la ecuación fácil, la resuelvo difícil, y otros ejercicios donde lo más difícil es plantear la ecuación. Uno ya plantea la ecuación, el ejercicio se resuelve fácil. Entonces los invito a que, digamos, que tengan esa distinción de casos y en muchos ejercicios, muchos talleres o problemas que hayan por ahí en libros, en material sugerido, muchas veces en un taller de modelamiento pueden haber 30 ejercicios, 50 ejercicios, 100 ejercicios, es un montón de ejercicios. ¿Por qué? Porque, como les decía, es importante que nuestro diccionario esté, digamos, como gruesecito, ¿cierto? Que tengamos bastante práctica en esas traducciones para que nos vaya bien, pues, y no nos corche. Entonces, mi recomendación es que en ese tipo de ejercicios, talleres o material que haya, hagan este ejercicio. De pronto, resolver todos los ejercicios hasta la respuesta final es muy difícil, pero un buen método de estudio también es, como digo, planteen solo las ecuaciones, planteen las ecuaciones de todos los ejercicios. Plantean las ecuaciones de los 100 ejercicios, no les va a gastar tanto tiempo que resolver 100 ejercicios. Y esas ecuaciones, entonces ya vean las más difíciles, vean, ve, esta ecuación no tengo ni idea cómo resolverla, o de aquí no tengo ni idea qué hacer, entonces ya se centran en los difíciles. Y es un método de estudio, digamos, como más óptimo y que van a aprender bastante. Porque si no, lo que hacen algunos es, de los 100 ejercicios, resuelven 5, resuelven 10 y ya. Pero, como les digo, eso es insuficiente. El diccionario queda muy flaquito. Hay que engordar más ese diccionario. Listo. Entonces, el primer ejercicio muy fácil. 4 enteros impares consecutivos. Entonces, el primer entero impar sería 2n más 1. El siguiente entero impar sería 2n más 3, 2n más 5 y 2n más 7.
Ahí tengo mis 4 enteros impares. Entonces encuentre 4 enteros impares cuya suma sea 416. Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar estos 4 números. Sumo los 4 enteros impares y esa suma a 416. Listo, ya planteé la ecuación, ya es fácil resolverlo. Con las inversiones, como lo que hablábamos ahorita. Una persona invierte $4,000 al 4% de interés anual. ¿Cuánto dinero debe invertir al interés 5.5 anual para que el interés que reciba cada año sea 4.5 de la cantidad total invertida? Entonces, tenemos un capital inicial de 4,000 al 4% de interés anual. ¿Cuánto dinero se debe invertir adicional? Entonces, vamos a invertir una cantidad X adicional al 5.5% anual, de tal forma que la cantidad que reciba cada año sea 4.5 de la cantidad total. Listo, entonces, de tal forma que esto nos dé un 4,5% de la cantidad total. ¿Y cuál es la cantidad total invertida? La cantidad total invertida sería los 4,000 más los X que invertí adicional. Listo. Y ahí planteé la ecuación y ya resolverla pues es fácil, es una lineal. ¿Dudas hasta ahí? Como aquí el interés fue anual, no hubo necesidad, digamos, de elevar, ¿cierto? Pero si estamos diciendo que no sé, fuese a 2 años, entonces uno eleva a la 2. Perdón, no eleva a la 2 el porcentaje. Bueno, no, o ya habría que aplicar pues como la otra fórmula, ¿cierto? Como la exponencial. Pero en este caso, como es interés anual y el 4% de interés anual, la capitalización también sería anual, entonces es más sencillo. Bueno. Entonces, el siguiente ejercicio. Hay un jardín rodeado por una cerca de 200 pies. Determine la longitud y la anchura del jardín si el área es 2.400. Es muy sencillo. En muchos ejercicios también se vuelve pues como necesario o importante pensar en un gráfico. Entonces tenemos un terreno rectangular. ¿Cuánto mide de alto pues o de ancho? X, Y son nuestras dos variables. Entonces me dicen, por un lado, me dicen que está rodeado por una cerca de 200 pies. Ahí básicamente me están hablando del perímetro. Entonces yo sé que el perímetro, que es, bueno, lo podemos calcular, X más Y más X, va a ser 200 pies. Básicamente, 2X más 2Y es 200. Listo. Y lo segundo es que el área es 2.400. Entonces, como el área es 2.400, ahí sacamos que la ecuación X por Y, que el área de un rectángulo es base por altura, es 2.400. Listo. Aquí tenemos, este es nuestro sistema de ecuaciones 2x2. Y se supone pues que ustedes saben resolver ese sistema de ecuaciones. Que en realidad este sistema de ecuaciones va a llegar a una cuadrática. ¿Listo?
para resolver este sistema de ecuaciones. Después llegaremos a una cuadrática. Pero se supone pues que ya una vez planteadas las ecuaciones, ya lo saben resolver. Muy bien. Listo, entonces, ¿dudas, preguntas? Bueno, acuérdense de decir presente, ¿cierto? Listo, bueno, entonces aquí más ejercicios, ya la clase está finalizando. Entonces mi recomendación es que vean los ejercicios, léanlos. Recuerden que esto queda en el Drive. Traten de sacar las ecuaciones. Y los que tengan dudas, pues lo continuamos la próxima clase. Y ya la próxima clase empezamos tema nuevo. Listo, ya empezamos como la parte de límites. Yo también voy a mirar y les voy a compartir un link para una clase similar a esta, pues, de modelamiento. Listo. A una clase similar a esta de modelamiento. Como para complementar esto, para los que deseen, pues, como complementar más. Y recuerden que los que deseen ver más, va a dar la parte como de matemática financiera, está el curso, pues, de matemáticas comerciales en el canal. Entonces ahí lo pueden complementar. Desde la clase 5 hasta la clase 8 hay digamos, como un buen resumen de fórmulas y parte de matemática financiera, interés compuesto, interés simple, capitalización. Bueno, muchas gracias entonces a todos que faltan por decir presente. Tenemos 30 segunditos y ya cerraría.